Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Muy buenas tardes a los que están en Argentina, en Brasil, en Uruguay, a todos los demás muy buenos días. Hoy día vamos a tener un nuevo curso que brindamos con DataSur y con el profesor Salvador Aravena, que ya lo presentaré, que busca un poco escudriñar en los elementos prácticos del comercio exterior, y en este caso es un análisis práctico de lo que es un contrato de compraventa internacional de mercancía, que es un elemento bastante estratégico, que sirve mucho también para, obviamente, disminuir los riesgos y mantener las buenas relaciones, obviamente, entre compradores y vendedores. Estamos haciendo estos cursos principalmente con la motivación de entregar valor a toda la gente que trabaja en comercio exterior, entregar mayor competitividad y poder de alguna manera generar en cada uno de ustedes conocimientos prácticos y conocimientos teóricos con respecto a estos temas que sí son relevantes dentro de una negociación o de, o de alguien que trabaja en una empresa que tiene relación con el comercio exterior. Y así también tenemos una parrilla de acciones y de eventos como DataSur que nos gustaría que siempre, ojalá, pudiesen estar atentos, y nosotros estamos siempre publicando a través de nuestras redes sociales o mandándole un mail a cada uno de ustedes, porque nos interesa de alguna manera que esta información ustedes la vayan manejando. Sin ir más lejos, quiero hacerle una invitación primero que todo a una clase charla, en rigor, que vamos a hacer junto con ALADI. ALADI es la principal asociación de comercio exterior de América Latina, es la Asociación Latinoamericana de Integración. Junto con ellos vamos a hacer una charla que es de inteligencia comercial, cuáles son las herramientas que ALADI entrega para explorar mercados y fijar precios, qué tema más relevante para sobre todo el mundo exportador e importador. Es una charla que nos interesa mucho que todos puedan estar, es bastante estratégica. Ustedes se pueden inscribir a través de del link que aparece abajo, o que lo vamos a poner en el chat, que lo va a poner Felipe en el chat, o a través de su celular. Ustedes ponen la cámara fotográfica, ponen el código QR y ahí le aparece automáticamente el link para inscribirse. Si no, nos pueden escribir a clientes@datasur.com y nosotros le mandamos el link de inscripción. Es una charla absolutamente gratis que hacemos en conjunto con Aladi. Y un segundo evento al que los quiero invitar, que es a final del mes de junio, es decir, el 24 de junio, es un evento que realizamos con 14, que lo organiza DataSur, pero lo realizamos con 14 asociaciones de comercio exterior de América Latina, como las que están expuestas ahí abajo, y con las principales cámaras y asociaciones, en este caso de Perú, porque vamos a hablar de haciendo negocios con Perú. Sería la cuarta charla de este ciclo de Haciendo Negocios con. Partimos en marzo con México, abril con Chile, ahora tuvimos Colombia que está bastante golpeado en estos días, Perú, que también nos va a traer bastantes noticias, sobre todo con la elección presidencial del 6 de junio, por lo cual es importante tener los argumentos de por qué hacer negocios con Perú. Y es una invitación bastante interesante, muy útil para inversionistas, exportadores, importadores, que de alguna manera están buscando oportunidades o nuevos horizontes en el mercado internacional. Y finalmente, la invitación es a llenar esta encuesta, porque nosotros, como ustedes ya, muchos de ustedes nos conocen, realizamos un conjunto importante de eventos, y en ese sentido es muy, muy importante el poder tener toda la información para ir mejorando nuestra performance de estos eventos, y ahí les puse, de hecho, en el chat para que la pudieran pinchar, y ojalá la puedan pinchar ahora en este momento y poder contestarla en cualquier minuto del día. Dejan ahí el link abierto y en cualquier minuto del día ustedes pueden contestar esta encuesta, porque nos entrega elementos muy importantes, por ejemplo, en qué horario es el mejor para ustedes para poder hacer un curso como el que vamos a hacer ahora, o cuál es el mejor formato, qué cosas son las que más les interesa. Toda esa información, obviamente, hablando siempre de cursos o eventos relacionados al comercio exterior. Y por último, todos nuestros eventos, todas las capacitaciones que hemos realizado, las que ha realizado nuestro querido profesor Salvador, y otros tantos profesores o conversatorios que hemos tenido, están en el canal YouTube. Un tremendo canal con una información totalmente actualizada, porque
Estamos hablando de eventos y acciones que hemos realizado desde hace un año y ya son más de 70 las grabaciones que están arriba y que de alguna manera les va a poder entregar a ustedes elementos muy importantes relacionados al comercio exterior o a la toma de decisiones. Pero bueno, yo voy a dejar ahora con ustedes, vamos a hacer la clase magistral de análisis práctico de un contrato de compraventa internacional de mercancía. Voy a dejar a alguien que ya es absolutamente de la casa para nosotros, Salvador Aravena, con quien nosotros ya hemos tenido bastantes clases de muy buena calidad, hemos tenido muy buenas observaciones y comentarios al respecto, por lo cual nos tiene muy feliz. Él es un académico ya de muchos años de experiencia, contador general, técnico en comercio exterior, ingeniero en comercio exterior, magíster en gestión educacional, máster en administración educacional, etcétera, etcétera, etcétera. Salvador, la sala es toda tuya porque nos interesa mucho ese análisis práctico que tú nos vas a enseñar con respecto al contrato de compraventa internacional. Estás muteado. Estás en mute. ¿Vas a estar Ahí hasta el sí. final o me despido de ti? Sí, no, yo no voy a poder estar hasta el final, va a estar Felipe. Dos cosas muy importantes, qué bueno que me preguntaste eso. Ustedes pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran en el botón QIA, ojalá sean preguntas, muchas veces nos pasa que hacen preguntas como más relacionadas a los temas de su empresa, ojalá sean preguntas como para respecto al tema de compraventa internacional, pueden hacerlas sin ningún problema en el botón QIA, y Felipe va a estar exponiendo estas preguntas al final de la exposición de Salvador. Y como siempre, invitarlos a que en el chat puedan poner sus nombres, quiénes son, sus cargos, de qué empresa escriben, porque es una manera interactiva, entretenida de hacer networking, cosa que hemos perdido en estos tiempos, pues, mi querido Salvador. Lo dejo a usted en la sala y todas las preguntas, y yo me despido, que tenga una excelente exposición como siempre. Gracias. Bueno, buenos días muchachos. Sí, buenos días, yo creo que en toda la América, buenos días todavía. Desde Santiago de Chile, bueno, nuevamente con Pablo, agradecerle a Pablo Morales la invitación, a DataSur también la invitación de hacer un curso, en este caso un curso nuevo, de los clase, no un curso, una clase nueva en donde hemos hablado, por lo menos mi participación en esto que partió en enero del 2021, en dar estas clases gratuitas para ampliar el conocimiento, reforzar el conocimiento que se tiene sobre comercio exterior. Generalmente, bueno, he hablado sobre Incoterms, he hablado sobre formas de pago, he hablado sobre documentación, he hablado sobre transporte, he hablado sobre la aplicación de los Incoterms, le hemos dado vuelta a todo lo que podría, a todo lo que va conjugado dentro de un contrato de compraventa internacional. ¿Ya? Yo me refería a los contratos de compraventa internacional, me refería en términos de cuando hablamos de los Incoterms, me refería a los documentos de embarque también, pero no hemos hablado de una generalidad que es tan importante en términos operativos. A lo mejor el contrato de compraventa internacional no suena muy apegado o no suena muy asociado a lo que uno hace normalmente en operaciones, en la práctica, en operaciones de trámite, porque uno tramita documentos, uno se encarga de que la mercancía se pueda embalar de buena forma, que se consolide, de reservar espacio en la nave, de que el flete no se me caiga, de que la mercancía no caiga a piso, pero uno cuando está trabajando en comercio exterior, o sea, los contratos generalmente son vistos ya por alta gerencia, ¿ya? Eso no quita que ustedes también puedan o puedan hacer también un contrato, o sea, independiente en el puesto que lo tengan, si es que están trabajando en comercio exterior directamente. Por lo tanto, con Pablo, bueno, Pablo me propuso hablar de contratos de compraventa internacional y vamos a hablar de los contratos y vamos a hablar de cómo sería un contrato, vamos a ver qué condiciones o qué conceptos no deberían faltar en un contrato de compraventa internacional. Está claro que los formatos de los contratos de compraventa internacional va a depender del cliente, va a depender del vendedor, ¿ya? Pero generalmente hay cosas que no deben faltar. Es como cuando yo les digo que la factura, el documento factura, es un formato no único, ¿ya? Para efectos del que vende, pero hay información, puede ser cuadrado, puede ser triangular, puede ser circular, pero la información mínima que debe tener
la factura comercial debe contemplar ciertos puntos que no deben faltar. ¿Ya? A diferencia, por ejemplo, de un conocimiento de embarque marítimo que el BL, el llamado BL por todos ustedes llamado BL, ya no está mal llamado BL, pero deberían agregar el Ocean Bill of Lading, que sería Ocean Bill of Lading lo correcto, pero sigan llamándole BL, no hay ningún problema. El formato del BL es un formato único, estándar, universal, ¿ya? ¿Por qué? Para efectos de no... ¿por qué esos documentos que son... Algunos sí tienen un estándar y otros como formato y otros no? Porque obviamente sería muy difícil estandarizar una factura frente a 1 millón o millones de vendedores que existen en el mundo. Pero si estamos hablando de comercio exterior o comercio internacional, estamos hablando de que esa factura que representa un contrato de compraventa internacional en sí debe contemplar ciertas condiciones. Por lo tanto, la clase de hoy puede ser un poco más conceptual, ya un poco más de negociación. Yo voy a partir con una negociación, cómo una negociación correcta conlleva un contrato de compraventa correcta, ¿ya? Y voy a tocar no todos los puntos que se establecen dentro de un contrato de compraventa internacional, o sea, los puntos que estén asociados a las clases anteriores, ¿ya? El comercio exterior es tan amplio que implica seriedad, ¿ya? Implica seriedad y cumplimiento en los compromisos. Siempre hay contrato. El documento de transporte, el BL, la guía aérea, el CRT, no es el contrato de transporte, representa que existe un contrato de transporte. El certificado de seguro no es el contrato entre la compañía de seguros y el asegurado, es la póliza. ¿Ya? Lo mismo pasa cuando uno habla de los contratos de compraventa internacional. Ojo, me voy a referir a los contratos de compraventa internacional de mercancías, ¿ya? Yo no voy a hablar de lo intangible, no, falta a lo mejor un curso, a lo mejor se va a planear para más adelante, un curso que hable de los servicios, porque la mayoría, sí, yo he visto parece clases de servicios, pero al ser intangible, uno piensa que es mucho más complicado, y por lo menos en Chile hay normativa, ciertas normativas, sobre todo la exportación de servicios hay normativa, porque los servicios también se pueden exportar y los países, a veces el servicio deja mucha más divisa para el que está prestando el servicio que una simple venta de una mercancía, si esa mercancía tiene o no tiene valor agregado. Por lo tanto, esa es la idea del curso, que vayamos hablando respecto de primero negociar y después de los contratos, las cosas que no deberían faltar. Y ya el próximo mes vamos a hablar de otras cosas más que Pablo lo va a presentar. Hay 2 cursos ya listos ya para el próximo mes, para finales de junio. Uno nuevo, que me voy a adelantar, uno nuevo ya que es sobre la aplicación de formas de pago. Nosotros hemos visto formas de pago, pero a muchos les interesa cómo llenar una carta de crédito, qué es un SWIFT, cómo se negocia, cómo se cobran los documentos en una cobranza extranjera, y lo otro tiene que ver con documentos de embarque. Listo. Entonces, vamos a hablar de comercio exterior, pero primero vamos a referirnos al contrato de compraventa internacional. Esta presentación después se las mandan, por si acaso, se las mandan, no en forma inmediata se las manda a DataSur, pero se las manda a través de los mismos correos que ustedes, a través del correo que ustedes se inscribieron. DataSur se las manda con 2 links, el video, que ya está saliendo en Facebook Live, y que ese video también después, a la semana siguiente, parece, si no me equivoco, se sube al canal de YouTube que tiene DataSur, y además va el link de la presentación, ya por si acaso, si es que ustedes escriben hoy día mismo a DataSur y les piden la presentación, lo más probable es que les digan que no. Aunque yo no tengo problema en mandarles la presentación una vez finalizada la clase, pero claro, el plus de DataSur es que se le manda las 2 cosas juntas, tanto el video como el video como el PPT. ¿Ya? Así que vamos a compartir para partir esta clase de comercio exterior que sobre los contratos. Vamos. A ver, voy a ver eso. Me voy a ir por... ¿Se ve? Felipe, ¿se ve? Sí, se ve bien. ¿Se ve? Ya, perfecto. Gracias, Lina.
Bueno, es un curso de un análisis de los contratos de compraventa internacional de mercancías. ¿Ya? Por eso que aquí yo voy a incluir cosas tan que uno piensa que son obvias dentro de una condición de contrato como los embalajes, los empaques, los envases, ¿ya? Porque vamos a hablar de mercancías. Por eso que aquí también voy a incluir lo que tiene que ver con Incoterms, ¿ya? Pero es por encima solamente para efectos de lo importante que representa los Incoterms. Un contrato de compraventa internacional se traduce en una negociación. Primero hay una negociación entre una persona que quiere vender y otra persona que quiere comprar. El contacto que se hace entre ellos puede ser a través de distintas vías, puede haber un historial previo entre ellos. A lo mejor los tipos de contrato pueden variar según las partes involucradas, pero generalmente el contrato que yo voy a mostrar como tipo, que es cortito, al final de la clase, es un contrato que debería como mínimo mantener o tener esas condiciones o esos términos para efectos de respetar. ¿Ya? El contrato es la base legal para efectos del cumplimiento y los derechos y obligaciones que tienen las partes involucradas que nacen del contrato. Pero para llegar a un contrato tiene que haber una negociación. Por eso que no quise partir hablando del contrato libremente, sino que tiene que haber una negociación y esa negociación tiene que tener ciertos estándares estándares de cumplimiento, ya de formalidad, porque un país, en términos de su forma de negociar, en este caso para definir un contrato de compraventa internacional, puede ser distinto su forma de negociar o su comportamiento de negociación respecto a otro país. Por tanto, por eso que yo voy a partir primero por lo que es una negociación y posteriormente entramos de lleno a lo que es el contrato de compraventa internacional. Recuerden de que los contratos se sujetan a las leyes de cada país, ¿ya? O sea, ¿a qué voy yo? Que o sea, yo podría como comprador alegar contra un contrato que firmé con un vendedor español, sí, lo podría alegar, pero pero los contratos por sí se acogen a la legislación interna de cada país. Por lo tanto, por eso es que tiene que haber alguien que regule esto, lo vamos a ver, ya, alguien que regule todos estos contratos internacionales y que establezca ciertas condiciones mínimas que se deben cumplir y qué pasa en caso del no cumplimiento. Uno puede decir que el contrato de compraventa internacional, las condiciones que se establecen en el contrato de compraventa internacional, ¿qué pasa, profe, si no se cumple, profesor, perdón? Si no se cumplen, uno generalmente dice, bueno, si no se cumplen, lo primero es con tu contraparte, ¿ya? ¿Qué pasó? Por ejemplo, en el retraso, hoy día está pasando mucho el retraso del embarque, el retraso del embarque, el retraso de la llegada, el ETA, el tiempo estimado de entrega en destino, y no se debe a un problema de producción del vendedor o de entrega o del producto listo consolidado por parte del vendedor, si se está produciendo dentro de la cadena o dentro de la distribución física internacional el transporte. Ya hemos hablado de eso, las personas que han escuchado clases anteriores, hemos hablado del transporte y lo que está generando la pandemia todavía en este ítem que es tan importante para el traslado de mercancías. Por lo tanto, también hay incumplimientos que no vienen. El contrato, hay dos partes en un contrato, lo vamos a ver, el vendedor y el comprador. Yo me refiero al vendedor siempre porque tengo una práctica asociada a la Cámara de Comercio Internacional, ya una mentalidad asociada a la Cámara de Comercio Internacional, ya, y en donde hablan de vendedor y comprador, pero es referirme al exportador o al importador. Ya pueden haber distintos tipos de contratos dependiendo pueden haber una tercera persona también. Pero ojo, a lo mejor el vendedor y el comprador hay una voluntad de firmar un contrato y todo lo que se establece ahí se asume de que se negocia. Por lo tanto, en definitiva, a veces el incumplimiento de algún término asociado o firmado al contrato no recae en una obligación del vendedor o del comprador, sino que, como ustedes muy bien saben, el comercio exterior, si uno dependiera de uno solo, ¿ya? De uno solo, de mí, y yo manejo bien todo esto, no habría problemas, pero el comercio exterior es la carrera, creo, junto con las carreras de salud, ¿ya? Como se ve ahora, creo que el meterse en comercio exterior es un harakiri, de hecho, porque uno depende de tantos factores para que la cosa resulte. O sea, yo no creo que alguien
diga, ah, firmé el contrato. Ponte alegre, firmaste el contrato de venta o de compra, ponte alegre porque va a llegar plata. Pero la alegría va a durar poco porque voy a empezar a ver todos los problemas que van a surgir y que van más allá del importador y el exportador. Y eso tiene que tener, y ustedes tienen que preparar un plan que implique para enfrentar cualquier eventualidad. Por eso es súper bueno tener un asesor de comercio exterior, ¿ya? Un asesor de comercio exterior que no sea, no estoy hablando de la gente de la aduana, agente aduanal, el agente aduana es muy buen asesor del comercio exterior para efectos del trámite en sí, ¿ya? Pero si la mercancía no es embarcada, no es culpa de la gente de aduana. Si la mercancía se retrasa, no es culpa de la gente de aduana. Si la mercancía le faltó el documento, el certificado de origen, no va a poder aplicar rebaja del arancel en el país de importación, no es culpa de la gente de aduana. Pero sí los asesores, hoy día están naciendo muchos asesores externos que son como que agrupan, ese asesor tiene contactos incluso con proveedores, te cotiza la mercancía, te cotiza transporte, te cotiza seguros, que es de por medio, te cotiza la sacada de puerto, la consolidación de contenedores, la desconsolidación, te cotiza al agente de aduana, o sea, te entrega un paquete completo. ¿A quién está recomendado eso? A las personas que parten recién, ¿no? Todo eso no es recomendable para empresas grandes que tienen muchas veces departamentos de comercio exterior, ¿ya? Pero pasa que mucha de la gente que está trabajando en comercio exterior en estas empresas medianas o grandes, a veces están en otro cargo y los derivan a comercio exterior y no tienen claro lo que es comercio exterior. ¿Por qué? Porque ellos estudiaron otra carrera, pueden ser ingenieros civiles, pero están haciendo las veces de un operativo en comercio exterior, y ya decir FOB para ellos es terrible, decir divisa es terrible. Me pasó la semana pasada terminé un curso en la Católica, la Universidad Católica, un curso práctico de comercio exterior, funcionarios de un banco de Chile, el Banco Estado, ¿ya? Y muchos de ellos no tenían profesiones, eran todos asistentes de comercio exterior, pero no todos tenían no todos llegaron a ese puesto con el título de comercio exterior, y por eso que aprendieron en el camino. Por eso que también yo siento esa angustia que sienten las personas cuando de un día para otro te dicen, ¿sabes que tenés que encargarte de comercio exterior? Ya, yo siento esa angustia porque tirarte a los leones es una muy buena estrategia de aprender rápido. Pero claro que te vas a equivocar, pero de que vas a aprender mucho cuando sobre todo te exigen tirarte a los leones. Partamos entonces, ya como comentarios generales. El contrato de compraventa nace de una negociación, ya una negociación internacional. Estamos hablando de un contrato de compraventa internacional de mercancías, por lo tanto nace de una negociación. El contrato no nace espontáneamente, nace de una necesidad de alguien para abastecerse de algo, de una cosa, como se dice en derecho, frente a alguien que le puede ofrecer ese producto según las condiciones del mercado. Estamos hablando de que estamos hablando de un mercado libre, ¿ya? De que todo confluye en el mercado y que no hay restricciones. Estamos hablando de una condición general, de que todo puede resultar, de que hay países que ponen problemas para importar en términos de barreras arancelarias o barreras pararancelarias. Yo tiro muchos conceptos, por si acaso, por eso es bueno los videos y que van complementados con esto. Hay países que las barreras arancelarias son las que están destinadas al arancel, ¿ya? Y son las barreras arancelarias se atacan en forma positiva a través de los acuerdos comerciales, ¿ya? El arancel, el que en Chile se llama derecho ad valorem. Y las barreras pararancelarias son toda la burocracia, llámenle así, son toda la burocracia que te exige el país para importar, que incluso puede ser mucho más agobiante que las mismas barreras arancelarias, ¿ya? Y sobre las barreras pararancelarias, como por ejemplo plazos, documentos, certificaciones, vistos buenos, la restricción en venta de divisas. Hay países en Latinoamérica que tienen restricciones, y me imagino que más de alguno de acá es de ese país, tienen restricciones en la venta de divisas para hacer coberturas. ¿Qué es cobertura? Cobertura es pagar una operación de importación, o sea, es comprar divisas para poder pagar una operación de importación al exterior, ¿ya? Y eso ya, por eso que yo voy a hablar en términos de que el mercado es normal, el mercado se comporta
según las condiciones del mercado, la oferta, la demanda, existe libre disposición de divisas, no existen mayores restricciones burocráticas, etcétera, ¿ya? Entonces, para poder llegar a un contrato de compraventa internacional tenemos la negociación internacional. ¿A qué se le llama negociación internacional? Se llama negociación al proceso de concertación de opiniones y disposiciones entre dos o más partes que buscan beneficios para ambos de tal manera que puedan llegar a construir o afianzar ciertas relaciones, ¿ya? Eso es lo que se busca, beneficios para las dos partes. Los dos están buscando un beneficio. Por lo tanto, negociar es un arte. Negociar es un arte. Hay distintas formas de negociar, ¿ya? Por lo tanto, se busca un beneficio. Tanto el comprador busca el beneficio de recibir esa mercancía que él pidió y poder después venderla para obtener un beneficio pecuniario, y el vendedor está vendiendo lo que él está produciendo, está fabricando, y está sacando su stock a el mundo, y así se puede hacer conocer. Hay tantos beneficios que se desprenden de un contrato, no solamente la plata, no solamente el dinero, sino que el que yo venda, yo emprendedor, exportador, que haga mi exportación por primera vez y me resulte, hay un porcentaje de fracaso no alto, pero eso, no sé si en Chile, no sé los porcentajes de fracaso cuando, o más que la palabra fracaso, el que no resulte como yo esperaba, suena mucho mejor, el que resulte como yo no esperaba, una operación generalmente frustra a la persona, pero eso del beneficio no va solamente por el dinero, sino que va por el obtener nuevos mercados, el entrar a un nuevo mercado, a un cliente, a lo mejor vendiendo en un principio casi al costo, pero el beneficio sería medido. Hay tantos beneficios que salen de una negociación que no solamente el beneficio ustedes lo tienen que visualizar como el dinero, sino que el posicionarse en un mercado, el entrar a un mercado ya es un beneficio y que se puede lograr a través de una muy buena negociación. Ya voy a cortar la cámara para efectos de que pongan atención al cuento. Diferencias entre una negociación internacional y nacional. Vamos en general. El retorno, bueno, una negociación internacional implica entorno legal, el entorno cultural, todas las diferencias entre lo internacional y lo nacional. Ya rechazo hacia lo externo, entorno político y económico, divisas, estereotipos, todo eso implica una diferencia entre, no es lo mismo negociar con gente de tu país, en tu país, que negociar con gente de otro país. O sea, todos estos factores pueden afectar una negociación. O sea, la negociación no está terminada hasta cuando yo firmo el contrato de compraventa internacional. Les puede salir, antes se viajaba mucho, antes se viajaba, de hecho yo creo que todavía las grandes empresas o las que tienen el poder adquisitivo para poder viajar, pueden viajar a ver cómo se produce la mercancía, a conversar con el vendedor, a regatear, a negociar. Hay gente que son emprendedores y que van a China, ya juntan plata, van a China y van a comprar, no compran por AliExpress, sino que van desde Chile o del país de origen y se van a China por un mes, asumiendo el costo y con plata para traerse un contenedor. O sea, compran a distintos vendedores chinos, ya en estas ferias que existen por todas las ciudades grandes de China, existen ferias, ¿ya? En donde la seguridad es que yo sé lo que estoy comprando, ¿ya? ¿Y qué pasa? Ese vendedor, ese comprador chileno, por ejemplo, llena un contenedor. Profe, ¿pero cómo lo va a ir llenando? Lo llena porque le pide al vendedor chino que la consolidación de la mercancía o la mercancía que está comprando se vaya a un tal depósito y en ese depósito se va a llenar un contenedor de 20 que después yo voy a negociar para efecto de que lo manden a Chile. Esa es una muy buena alternativa de negociación, ir al país y contactarme con el vendedor directamente, pero para eso, bueno, los emprendedores a veces juntan plata y hacen eso porque van a la segura, ¿ya? Porque la primera cosa que nace cuando uno tiene el primer contacto con el comprador o con el vendedor, nace en la desconfianza. ¿Me llegará la mercancía? ¿No me llegará la mercancía? ¿El comprador me pagará? ¿El vendedor me entregará la mercancía? ¿Me entregará los documentos de embarque? Etcétera. Por lo tanto, hay gran diferencia entre una venta local, que sí, esa venta local, el contrato de una compra-venta local entre un país recibe o está bajo la normativa legal del país, por lo tanto puede haber una solución en tribunales, ¿ya? En cambio, a nivel internacional se aplica la legislación de cada país y esa legislación de cada país obviamente puede ser
no le puede dar el favor a un comprador o a un vendedor extranjero, ¿ya? Aspectos de una negociación internacional. La generalidad, o sea, ¿qué cosas debemos considerar para efectos de un aspecto de una negociación internacional? El tipo de mercancía, la calidad, la cantidad, las condiciones de entrega, el precio, condiciones y medios de pago, etcétera. Esa es una compraventa internacional. Obligaciones cuando se habla de servicios, obligaciones del prestador de servicios, obligaciones del cliente, honorarios, subcontrataciones, modificaciones del servicio. Para efectos prácticos, los acuerdos internacionales también tienen un objetivo comercial, una gama de productos, un área geográfica, una exclusividad territorial, condiciones de entrega y pago, intercambio de información, pacto de no compra, delimitaciones de la mercancía, aportación de capital, compensaciones, composición de los órganos administrativos, en este caso las partes estatales, para la toma de decisiones, etcétera, ¿ya? Eso, ahí son distintos tipos de negociaciones, aspectos a negociar, y se les puede llamar de distintas formas, como por ejemplo la última son alianzas estratégicas, cuando ya está involucrado en esa negociación internacional los países que están tanto del comprador como del vendedor. Existen distintos tipos de negociación, están ahí, las negociaciones pueden ser de confrontación, de subordinadas, pueden ser de inacción, ¿ya? Colaborativas o pueden ser de razonables, ¿ya? En términos prácticos, hay distintos tipos de negociar, ¿ya? Entonces, uno puede ser más sumiso, uno puede ser de confrontación, o uno puede ser más en este caso, de subordinación, de inacción, ¿ya? En el sentido de que yo me pongo al alero de lo que quiera decir el comprador o el vendedor. O sea, la negociación, lo más que se le pide a una negociación que sea lo más fluida y que la participación de los negociadores se haga escuchar. ¿Ya? Estos son los distintos tipos de negociación y en una de esas puede entrar cualquiera de las partes que están firmando un contrato de compraventa internacional. Bueno, aquí está el tipo de negociaciones que ejerce, en términos, es un cuadro en donde se ejerce la condición de poder ya tanto del vendedor como del comprador al momento de negociar. Ya estos cuadritos sirven en qué posición estoy yo respecto a la subordinación, a los mismos tipos de negociación. Ahí está si es un nivel alto o bajo por parte del comprador o el vendedor, ¿ya? Negociadores cooperativos y competitivos. ¿Cuál es la diferencia entre cooperativos y competitivos? ¿Ya? Que son los dos tipos de negociadores que más se dan, sobre todo en comercio exterior hoy día. Con tanta oferta, tantos proveedores que te ofrecen lo mismo, ya a veces se vuelve en un negociador competitivo. El negociador, bueno, visión a más largo plazo del cooperativo, incómodos en tensión, no le gusta regatear. Bueno, hay diferencias, fieles en su relación con los negocios. Corto plazo, el competitivo en tensión presiona mucho más al momento de negociar, y el proceso de regateo se hace a veces en concesiones, se entregan muchas concesiones para efectos de poder lograr algo, ¿ya? Estrategias negociadoras, bueno, hay distintas estrategias negociadoras, estas estrategias no voy a entrar en detalle cómo se puede negociar, eso va a depender del grupo de negociador, el grupo que va a negociar un contrato de compraventa internacional. Ya, aquí está el famoso equipo negociador. Cuando hablamos de un equipo negociador, estas son las características de un equipo negociador para efectos de llevar a cabo un contrato de compraventa internacional. Ojo, yo estoy hablando de algo general. Está claro de que un equipo negociador implica costo para las partes, sobre todo para el comprador, que a lo mejor el comprador tendrá que viajar al país del vendedor. Pero cuando hablamos de una negociación, tiene que haber un equipo de negociadores, y ese equipo de negociadores puede solamente reflejarse en una sola persona, ¿ya? Que puede ser el gerente general, el gerente de finanzas, o puede ser el emprendedor, el dueño de la empresa, el dueño de mi microempresa, etcétera. Pero para efectos de si formamos un equipo de negociador, este debería tener un número de personas reducida, ¿ya? No debe haber una cancha de fútbol negociando una compra de un auto, ¿ya? Y cada persona, el equipo debe desarrollar 3 funciones básicas: dirigir, sintetizar, observar, complementariar. Se complementan frente a un único punto. Debe conocer el equipo, y además deben conocer al equipo negociador de la contraparte, ¿ya? El equipo, cada una de estas personas tiene que cumplir una función,
¿ya? Uno es el que habla, el otro es el que negocia, el otro el que toma apuntes, el otro el que pide aclaraciones, etc. Los 3 o los 4 o los 5, los personajes dentro de un equipo negociador cumplen distintas funciones para lograr un mismo objetivo, firmar un contrato y llevarse el mejor beneficio, ¿ya? En términos prácticos, tenemos la negociación implica el conocimiento de la materia sobre ¿qué implica? ¿Qué conocimientos implica la negociación? El conocimiento de la materia sobre lo que se va a negociar, analizar y tener en cuenta los posibles objetivos de la contraparte, saber preparar y planificar la negociación, escuchar y valorar la información que se transmite. Eso es muy importante, hay que escuchar primero antes de exigir algo, ¿ya? Desarrollar relaciones personales con la otra persona. Hay veces que las negociaciones apuntan a eso, a desarrollar una relación personal antes de llegar a firmar un contrato. Hay culturas de negociación de países que no van a la negociación en forma directa, sino que negocian previamente a través de un contacto personal, ¿ya? Aportar bienes, no ser ambiguos ni generar incertidumbre y ser prudentes durante todo el proceso de negociación, o sea, no hablar más de la cuenta, ¿ya? Porque uno podría perder una negociación. Siempre fijarte en cómo o cuál es la cultura del país con el cual tú vas a negociar, ya sea en tu condición de vendedor o comprador. Latinoamérica, bueno, aquí viene un ejemplo. Latinoamérica es casi muy similar en términos de su forma de negociar. Estilos de negociación. Cuando se trata de hacer negocios en un país extranjero, además de ofrecer una buena oferta a sus posibles clientes, es bueno conocer las costumbres del país para evitar cometer algún error que puedan echar a perder las negociaciones. O sea, es obligación, si yo voy a vender un producto, voy a exportar un producto, saber las costumbres de ese país, los gustos de ese país, la segmentación de ese país, todo lo que implica lo legal en ese país para efectos de la venta del producto, ¿ya? Por ejemplo, el estilo de negociación de Estados Unidos. Los estadounidenses son, esto es en general, por si acaso, para que alguien no se sienta pasado a llevar. ¿Cuál es el estilo de Estados Unidos? Son cordiales, pero menos demostrativos de afecto y amistad que los latinos. Eso es verdad. Las personas de la costa, las personas de la costa este son de costumbres más formales, o sea, estoy hablando de la parte de Nueva York, y conservadoras que la parte oeste. California es mucha más diversión, Los Ángeles mucha más diversión que la costa de Nueva York. Después del saludo y las breves palabras de carácter protocolar, van directo al grano de negocio. Su forma de hacer negocios es directa y en ocasiones desafiante e intimidante. Ya estoy hablando en general. El empresario norteamericano es altamente efectivo, está criado para eso, ya está preparado para tomar decisiones rápidamente. El norteamericano no dilata, sino que es concreto, lo que al latinoamericano le cuesta mucho porque piensa que va a molestar a la otra persona al ser directo. ¿Ya? Conviene coordinar las reuniones a lo menos con 5 semanas de antelación. La primera reunión es fundamental para dar imagen de seriedad. Eso es fundamental para los gringos. Verte si tú eres serio, y eso implica de que tú vas a cumplir con el contrato que se fija. El usar saco y corbata es lo más aconsejable. Estoy hablando de negociaciones con los gringos. Llevar catálogos y elementos promocionales. Si yo voy a vender algo, estoy obligado a llevar todo tipo de muestras, catálogos, de todo lo que implique el mostrarle no me basta solamente, bueno, yo ya puedo llevar un video para efectos de que el vendedor, el comprador se ve interesado. El empresario norteamericano supone que el visitante habla inglés. Eso sumamente importante. El inglés todavía sigue siendo importante y no solamente para los norteamericanos. Ya, para el inglés es un sello dentro de la carrera o de lo que estamos trabajando en comercio exterior. Malo o bueno, pero tiene que haber un entendimiento. Ojalá sea fluido. Ojalá las personas que están recién partiendo en comercio exterior, que estos cursos los toman así, o fueron derivados en su empresa a hacer comercio exterior, ojalá tengan la posibilidad de que esa misma empresa les pueda, si es que no lo tienen previamente, les pueda proporcionar cursos de inglés. ¿Ya? La mejor forma de negociar es en inglés. ¿Ya? Porque la mejor forma de negociar no es que sea el inglés, no es que yo sepa saber el inglés. Aquí quise decir con esto. La terminología del comercio internacional se basa en el inglés. Por lo tanto, si yo no entiendo lo que significa stacking, ¿ya? Yo
stacking es una forma de llamarle a algo que tiene que ver con la ubicación de contenedores dentro de un puerto. Si yo no entiendo, el gringo me está hablando, disculpen la expresión, el norteamericano me está hablando de un stacking, de un FOB, de un SIF, de un handling, de un fee, ¿ya? De un Airwheel. Por el solo hecho, a lo mejor en español yo sé lo que está diciendo, pero por el solo hecho de no conocer el término, las abreviaciones, la LC, por ejemplo, los gringos te hablan de la LC, y yo me puedo matar la cabeza buscando lo que es la LC, y la LC es lo que uno le dice normalmente, incluso los países en España, o sea, en españoles, los países de Latinoamérica hablan de la LC es la carta de crédito. Por eso que cuando uno va a negociar, ojalá la persona que negocie, ya sea el negocio, no aquí lo estoy llevando a un encuentro, a un encuentro personal. Ojalá el negocio, pues el negocio también puede ser a través de videoconferencias que están muy de moda, pero también tiene que haber un dominio. O sea, yo no puedo esperar que la otra persona, sobre todo si estoy en la posición de comprador, que la otra persona hable mi mismo idioma. Si voy a negociar con un francés, ojalá tenga una persona, si el francés se puede prestar un traductor o yo tenga un traductor para efectos de la negociación en sí. Mantener contacto visual, pero sin exagerar, ¿ya? Y las reuniones duran el tiempo acordado previamente, salvo que estén interesados en llegar a acuerdos y queden en forma pendiente, y queden cosas pendientes, o sea, cumplen con los tiempos. Vamos a ver Japón. El estilo de negociación de Japón es distinto al estilo de cualquier otro país. Japón, el estilo japonés de negociación que se basa en el Ringensei, es en la conversación, el comportamiento y las relaciones internacionales dentro de la negociación. El concepto Ringensei se traduce como prioridad a la humanidad, ¿ya? Una de las diferencias más importantes en el japonés y los otros estilos de negociación es el estatus de la relación. El nivel interpersonal, el estatus es determinado por la edad, el sexo, la educación o la ocupación. En las relaciones de negociación depende del tamaño y del prestigio de la compañía. Ya el comportamiento de las negociaciones es también influenciado por la importancia de las raíces culturales. La relación de negociación se hace para el resto de la vida y por lo tanto se hace de manera lenta y cuidadosa. Eso es lo que piensa el japonés, que si yo estoy negociando con alguien, eso va a durar siempre, por lo tanto no es algo momentáneo, ¿ya? El negociador japonés invertirá más esfuerzo en preliminares y rituales de negociación. El japonés no negocia en forma directa, sino que es muy ritual en términos de sus rituales japoneses para poder negociar, y uno tiene que saber eso, ¿ya? La estructura y la presentación de la negociación acordada reflejan la importancia de una comisión larga a largo plazo, ¿ya? Y Cheney, la institución también es muy importante en la negociación japonesa, y mantener armonía, principalmente esto. Y bueno, aquí hay términos del presentador y el mediador en japonés. La relación y las negociaciones son establecidas siempre por un chokai, cha, llamado tercera parte neutral. Siempre hay una tercera parte neutral que va nivelando la negociación. ¿Qué pasa con Latinoamérica? Veamos con Latinoamérica, un comportamiento general. Aquí estamos, todos los que estamos acá yo creo que somos latinoamericanos, ya, así que vamos a ver si nos identifica el estilo de negociación. La negociación es informal y flexible en la puntualidad, son características de los profesionales sudamericanos, ¿ya? El proceso negociador suele ser lento, ya que les gusta tomarse su tiempo y creen en los acuerdos de palabra. Eso es verdad. El latinoamericano cree en los acuerdos de palabra. Creer no es lo mismo que estar asegurado de que se va a cumplir. En términos generales les gusta regatear y en todo momento se muestran muy interesados en la obtención de beneficios. Regatean, el latinoamericano es muy bueno para regatear, igual que el asiático, el Medio Oriente, regatear, ¿ya? Hay gente que es experta en regatear. Aquí hay características de ciertos países en términos. Venezuela, si va a iniciar un proceso negociador en Venezuela, debe saber que los empresarios son poco puntuales y destacan por sus conversaciones largas, ¿ya? Pero en Perú, por su parte, los empresarios se caracterizan por ser cordiales, prudentes y honestos. Esa es una característica muy fuerte de los peruanos, ¿ah? Para efectos, sobre todo para que el chileno aprenda de que el peruano es un muy buen negociador en acuerdos comerciales. En Brasil reina el estilo informal. Está claro que negociar con brasileños
primero es fiesta antes de sentarte a negociar. Estoy hablando en términos peyorativos, en términos generales, metafóricos. En la vestimenta, no obstante, esperan que su interlocutor europeo sí sea formal, o el interlocutor latinoamericano da lo mismo, pero el europeo esperan de que sea formal. Informal en su vestimenta y informal en su comportamiento de negociar. Argentina, la profesionalidad y la formalidad en Argentina son dos rasgos destacados, así como su oratoria. Todos sabemos que el argentino tiene palabras, ¿ya? ¿Ya? No es raro que la reunión derive en una discusión intelectual en la cual se debe estar a la altura, ¿ya? Sudamérica, finalmente, en estos países suele predominar la lentitud de las negociaciones, sin embargo, en algunos existe más expresividad, no cumplimiento de lo acordado, confianza, cercanía, seriedad, responsabilidad, países en un mismo continente, pero muy diferentes en su estilo de negociación, ¿ya? Y China, que es un país importante, dejé fuera Chile porque Chile es un país muy similar en términos al comportamiento que tiene el argentino, ya por si acaso si quieren saber Chile, en términos del comportamiento argentino, pero Chile tiene una característica frente al mundo, que es un país que cumple los acuerdos. ¿Ya? Un acuerdo comercial es cumplido. Hay excepciones, pero Chile es es una buena contraparte en el término del cumplimiento de derechos y obligaciones, ¿ya? Para efectos de... Pero igual caen ciertos rasgos de Latinoamérica para efectos de negociar. China es el objetivo de casi todos los grandes países del mundo, por su gran capacidad tanto de oferta como la creciente demanda de productos y servicios. Si quieres ser respetuoso, haga una ligera inclinación de cuerpo, ya para saludar a los chinos en este caso. Los chinos son bastante desconfiados, es verdad. Incluso los chinos que existen en nuestros países son sumamente desconfiados y prefieren conocer a la persona primero. Ya, los empresarios chinos siempre harán mejores negocios con personas de confianza que con personas a las que apenas conocen. El mercado chino, por eso es bueno viajar a China, si que tengo la posibilidad, y comprar yo directamente y regatear yo directamente con el proveedor chino. El mercado chino es un mercado complicado, sobre todo para los occidentales, ya partiendo por el idioma. No todo el mundo habla inglés, como ocurre en otros países, por lo que es muy recomendable tener un representante o agente que haga de traductor y gestor ante los distintos organismos y empresas. Cuando se está negociando, siempre debe mirarse a la cara a la persona que habla y no al traductor o intérprete, ¿ya? Las tarjetas de visita se deben intercambiar. Todavía existe esa antigüedad de las tarjetas de visita intercambiar. Es difícil que usted obtenga una respuesta rotunda como sí o no. Los chinos suelen ser bastante afirmativos, pero no siempre significa que estén de acuerdo. O sea, el movimiento de cabeza no implica necesariamente que estén de acuerdo. Se van a comer juntos, seguramente le ofrecen comida típica de su país. Esta comida suele consistir en varios platos, más de una decena de variados alimentos. Lo correcto y educado es probar de todo, ¿ya? Imagínense eso, ¿ya? A la hora de la comida es un buen momento para ganarse la confianza que se necesita para confiar en hacer negocios con usted, ¿ya? Eso es importante. Los colores que más éxito tienen son el rojo. Fíjense que hasta los colores de la vestimenta para el chino es importante, el rojo y el dorado. Y si aprende unas cuantas expresiones y palabras en chino, será muy bien visto. O sea, lo ideal es aprender a saludar, despedirse, preguntar cómo está la familia. En Chile, ellos sienten que ustedes están haciendo un gran esfuerzo por comunicarse con él, ¿ya? O sea, el chino, por muy grande que sea el país, no tienen el inglés no es el fuerte de ellos, por lo tanto siempre tiene que haber un traductor. Hablemos del contrato en sí, ya. Se llegó, después del estilo de negociación, se llegó al contrato. El contrato de compraventa internacional es la figura típica del contrato internacional bajo cuyas normas se desenvuelven las importaciones y las exportaciones, que constituye un acuerdo de voluntades con fines lucrativos entre partes cuyos domicilios se encuentran en países distintos y que recae, por eso es un contrato de compraventa internacional, porque las partes están ubicadas en países distintos y que recae sobre mercancías lícitas. Los contratos deben recaer sobre un contrato del cual estoy hablando, debe recaer en mercancías lícitas, o sea, que no estén prohibidas en su importación. En Chile, por ejemplo, no sé si ustedes a través del chat, eso como lo hicimos la semana pasada, pueden comentar qué mercancías están prohibidas en su país literalmente importar. En Chile, por ejemplo, está prohibido importar
en términos comerciales, vehículos, automóviles usados. En Chile está prohibido importar neumáticos usados, ¿ya? En Chile está prohibido la importación de todo tipo de droga que implique narcotráfico, ¿ya? Por lo tanto, el contrato en sí, hay pocas cosas que están prohibidas de importación en Chile, ¿eh? La gente tiende a decir, la droga, profesor, la droga está prohibida su importación. Está mal dicho droga, ¿ya? ¿Por qué? Porque los remedios son parte, es una droga, cualquier remedio es una droga, cualquier medicamento, en otro país se llama medicamento, es una droga, por lo tanto, no es lo mismo decir que esté prohibido a que esté restringido, por lo tanto, el contrato debe caer sobre mercancías lícitas, que deben pasar por la fiscalización de sus respectivas aduanas. Aduana, por mucho que yo cumpla con el contrato y con todo lo que implica el comercio exterior, si la mercancía está prohibida en su importación, si yo estoy trayendo automóviles usados a Santiago de Chile vía San Antonio, ya que es el puerto principal en Chile, por mucho que yo cumpla con todo y la factura diga que son autos usados, no me van a dejar entrar esos autos usados. Van a caer a piso, ¿ya? ¿Y qué voy a tener que hacer yo? Tratar de reexportarlos o dejarlos ahí. En Chile son 90 días para permanecer. Ahí también podrían comentar ustedes, porque esos chats después se graban. En Chile, desde que la mercancía es internada para una importación, tiene 90 días para permanecer en zona bajo potestad aduanera. Y si no, después sale a 90 días corridos, si no, después sale a remate. ¿Ya? No sé cuál sería. Eso es el tiempo que uno le podría decir, el tiempo máximo que tienen en Chile para importar una mercancía desde que se interna a través de un puerto, aeropuerto o paso fronterizo. ¿Ya? Así que son pocas cosas en Chile. Esto queda fuera para, no sé si todos los países en Latinoamérica tienen un concepto llamado zona franca. En Chile existen dos zonas francas, en la ciudad de Iquique en el norte del país y la ciudad de Punta Arenas. Ahí sí se permite, como la zona franca, se cumple un principio de extraterritorialidad. La zona franca, estando en el país, es como si estuviera fuera del país. Por lo tanto, en la zona franca de Iquique o en la ciudad de Iquique o la zona franca de Punta Arenas, sí se permite la importación de cosas que en el resto del país no se permiten. En este caso, los vehículos automóviles usados. Muchos de esos vehículos automóviles usados que llegan a Iquique después van a parar a Bolivia, a Paraguay, ya que son los principales compradores de mercancías. Partes involucradas, directo, el exportador, el vendedor emite la factura comercial, el fabricante, distribuidor, comerciante, puede ser un comisionista, el importador, que puede ser el comprador, o puede ser un fabricante, un minorista, un mayorista, eso es las partes involucradas, directo. El exportador puede ser el vendedor, puede ser el fabricante, puede ser un comisionista, y el importador, la contraparte, puede ser el comprador, el que recibe la factura comercial, el fabricante, el minorista, el mayorista o un particular. Indirectos, que hoy día hay muchos indirectos muchos intermediarios, muchos asesores, por eso cuando uno encuentra un asesor y ese asesor, ejemplo, un agente de aduana es un asesor y ese agente de aduana me proporciona todo lo que yo le pido a cada momento, me tiene informado de todo y no estoy yo llamándolo constantemente para ver y se molestan, quédense con ese agente de aduana, profe, pero ese agente de aduana es más caro que me conseguí un agente de aduana que es mucho más barato, pero ese agente de aduana a lo mejor me tiene desinformado. Entonces, yo necesito que esa persona, claro, también tengo que tener un límite, por si acaso, porque a veces las personas piensan que el agente de aduana hace todo, y es el Dios, es el Salvador de esta cosa. Y molestan, y molestan, y molestan. Si yo te digo que la mercancía todavía no ha llegado, es fácil hacer el seguimiento de la mercancía en el transporte, pero si no ha llegado, ¿por qué no ha llegado? O sea, no sigáis preguntando, ¿ya? O sea, pero hay agentes de aduana que te prestan todo el servicio como agente de aduana, porque están dirigidos a eso. Por eso cuando uno encuentra un asesor, ese intermediario, ojalá y sea bueno, ojalá le saquen el mayor partido, no para estar toda la vida con él, porque la idea es que el asesor les enseñe 1, 2, 3 operaciones y después ustedes sigan solos, sobre todo para los emprendedores. Existen también en un contrato las partes indirectas como un broker, que son encargados de operaciones de corretaje, valores, comisionistas, trabajo por comisión, agentes comerciales, agentes para la distribución, ahí estarían los traders, ¿ya? Las sucursales que son subsidiarias dependientes de la casa matriz, ¿ya?
Las fases de operación las fases de operación de un contrato de compraventa internacional. La iniciación, solicitud de cotización, eso ya lo vimos. Negociamos una oferta del vendedor, que es la factura pro forma. Primero yo comprador le mando una solicitud de cotización, eso ya lo vimos en algunas clases de solicitudes en el cuento de la documentación. El vendedor empezamos con la negociación. Al momento de recibir la solicitud de cotización empezamos con la negociación y el vendedor me hace la oferta a través del envío de la factura pro forma. ¿Y cómo se perfecciona este contrato de compraventa internacional? Si no hay ningún reparo a la oferta que me está haciendo el vendedor a través de la factura pro forma, viene el perfeccionamiento del contrato. El perfeccionamiento del contrato se da a través de la orden de compra o nota de pedido, como le quieran llamar, ¿ya? Y implementación y emisión y documentos financieros y documentos comerciales necesarios para poder llevar a cabo la firma del contrato, ¿ya? Esos son los primeros pasos que se deben, o las fases que pasan para llegar a formalizar un contrato de compraventa. Pueden haber, aquí es un flujo constante y sin problemas. Obviamente yo puedo ir negociando, a lo mejor no me gustó la oferta, a lo mejor el vendedor me proponen otra idea, yo no la acepto, le propongo otra idea y esto puede alargarse, ¿ya? Pero lo ideal es que estos son los pasos, igual, independiente de que se alarguen o no, estos son los pasos para poder llegar a las fases operativas para llegar a la firma de un contrato de compraventa internacional. ¿Quién regula los contratos de compraventa internacional de mercancías? La Convención de Viena, a través de la reunión. La Convención de Viena no es un organismo, es una institución dependiente de la ONU, de 1980, el 11 que se constituyó operativamente, reemplazó a otra que venía, y que la ONU necesitaba un organismo. En ese momento existía el GATT todavía, y el GATT se encargaba más que nada de las controversias entre los países para efectos de los aranceles, ¿ya? El 11 de abril de ese año, del año 80, se firmó en Viena la Convención de Viena, que es una convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías, obligaciones del vendedor, y que establecen si es el juez, ¿ya? Es el juez para solucionar controversias que se puedan dar en contratos de compraventa internacional de mercancías. Obligaciones del vendedor: entregar las mercancías, transmitir su propiedad, entregar los documentos relacionados con ellas en las condiciones pactadas en el contrato. Eso es en general. Y también la Convención de Viena exige que el comprador tenga su obligación, y su obligación principal, la vamos a repetir más adelante, es pagar el precio y recibir las mercancías de las condiciones pactadas en el contrato. Hay muchas más condiciones, pero esas son las condiciones esenciales, ¿ya? Para que sepan, existe una instancia de las Naciones Unidas que puede resolver algún contrato de compraventa internacional, pero para eso tienen que llegar a contratar abogados que puedan manejarse, porque pueden estar en distintos países, o estar en distintos países, tienen que contratar abogados para poder llegar a la instancia de la Convención de Viena, en este caso en Nueva York, ¿ya? Reglas de la Convención de Viena: transmisión de riesgos. La transmisión de riesgos se establece hoy día a través de lo que impone la Convención de Viena, que esté claro y que esté ratificado en un contrato de compraventa. Esto quiere decir, los 5/2020 de la Cámara de Comercio debe establecerse el momento en que la responsabilidad es transferida tanto desde el vendedor al comprador. También los casos fortuitos y de fuerza mayor no es causa de incumplimiento, y es el motivo y si es el motivo ajeno a su responsabilidad, pero se debe notificar. Efectos de la resolución del contrato: restituir o compensar. Estas son las garantías postventa que pueden existir, o servicios postventa. Y conservación de las mercancías, sea cual sea el estatus de transacción, ambas partes deben comprometerse a conservar las mercancías, ¿ya? Bueno, aquí hay un diagrama de una compraventa internacional. Partimos con lo mismo que dije antes, las fases: una solicitud de cotización, el comprador, la cotización de oferta la recibe, en este caso el vendedor, manda una cotización de oferta. Si la acepta, bien; si no, hay una propuesta, una modificación a la resolución en el número 3. Vamos viendo si se acepta, da nacimiento. Si se acepta a través de una orden de compra, da nacimiento al contrato de compraventa. Y si pues nos vamos por abajo, la respuesta parcial de aceptación puede esperar el contrato de compraventa. Cuando ya está todo claro, ya siguiendo por la ruta de arriba es la óptima, ¿ya? Aceptación, negociación, se establecen las obligaciones del vendedor y las obligaciones del comprador en los distintos criterios y conceptos y términos que establece el contrato. Se firma el contrato o se ejecuta el contrato de compraventa. ¿Qué debe incluir un contrato? ¿Qué cosas debe incluir un contrato como mínimo? Identificación de las partes de los contratantes, el objeto del contrato de mercancías, el precio y las condiciones de venta,
la forma de pago, plazo y condiciones de entrega, medios de transporte y seguro, garantías, las responsabilidades, la resolución del contrato, cómo se soluciona el contrato en caso de problemas, el arbitraje y la legislación aplicable. ¿Quién va a ser el árbitro en caso de qué legislación, de qué país va a ser el árbitro que va a funcionar para solucionar problemas? Vigencia del contrato. Todo contrato tiene una validez, tiene una vigencia. Jurisdicción y poder de los representantes. La jurisdicción tiene que ver con la legislación nacional de cada país. Y signatarios y firmantes sometidos a la legislación internacional, las firmas de las partes, ¿ya? Generalmente el que firma es el representante de la empresa, ¿ya? Bueno, aquí ya hablamos de que los compradores del vendedor, nuevamente repito que las obligaciones esenciales del vendedor es la entrega de las mercancías, la transmisión de la propiedad a través de los documentos de embarque, y también el vendedor tiene la obligación de entregar toda la información asociada a la mercancía en sí, ya como origen, cantidad, clase, tipo, uso, calidad específica, ¿ya? Ojo, la transmisión de la propiedad de las mercancías, lo vuelvo a repetir, se hace a través de la factura comercial. La factura comercial lo voy a mostrar más adelante, la factura comercial es el resumen de que existe un contrato de compraventa internacional. Lo que yo presento ante la aduana para hacer el despacho de las mercancías, ya sea de importación o exportación, es la factura comercial, no el contrato firmado, si es que hay contrato, no el contrato de compraventa internacional de mercancías firmado. La factura comercial resume en una o dos hojas lo que establece el contrato y tiene la legalidad de transmitir la propiedad de las mercancías al comprador, independiente que el comprador haya o no haya pagado las mercancías. Nunca olviden eso. Yo soy dueño, comillas, de las mercancías, yo como comprador, cuando se emite la factura comercial a mi nombre, independiente independiente de todo lo que venga después. Eso es una cosa metafórica, ¿ya? Yo soy dueño de esa mercancía independiente cuál haya sido la forma de pago. Si la forma de pago es una carta de crédito a 120 días fecha de embarque, y estamos al día cero y me están pasando una factura a mi nombre como comprador en Chile, yo soy el dueño, hay una transmisión de propiedad. ¿Por qué la factura tiene que llevar mi nombre yo como comprador? Porque ese va a ser la persona que se va a presentar a través de un agente de aduana a la importación de mercancías. Se está importando a nombre de la persona que figura en la factura comercial, independiente que el vendedor todavía no haya recibido el pago de las mercancías. Bueno, la obligación del vendedor es pagar, y el pagar en comercio exterior se habla de formas de pago, ¿ya? El pagar en comercio exterior se llama de formas de pago, y eso se negocia. La carta de crédito, participación directa de los bancos, tiene un costo más alto que cualquier otra forma de pago, y eso lo da por la participación de los bancos, no solamente en el manejo de dinero y en el manejo de documentos, sino que también muchas veces los bancos prestan dinero, ¿ya? Por eso es importante que asistan a la clase, si es que pueden, asistan a la clase del 23, si no me equivoco, si parece 23, que me cambiaron la fecha, de cómo la aplicación de las formas de pago. Ahí vamos a hablar de los costos de una carta de crédito, cómo se llena una carta de crédito correctamente, qué es un SWIFT, para qué sirve el SWIFT, y no solamente eso, sino que formatos de cobranza, formatos de... Eso es la aplicación, porque ya la teoría la tenemos, ¿ya? Análisis de las principales condiciones de términos dentro de un contrato de compraventa internacional. Vamos a analizar los principales aspectos que debe tener un contrato de compraventa internacional. Primero, el Incoterms, ¿ya? En el orden que ustedes quieran, pero ¿qué cosas son importantes dentro de un contrato y que no deben faltar? Los Incoterms ya sabemos que son las cláusulas, son los términos comerciales internacionales, o también llamadas cláusulas de compraventa. No puede faltar el Incoterms en una negociación. Vaya donde vaya dentro del contrato, debe estar incluido como un término importante a negociar. Generalmente el Incoterm lo establece el vendedor, pero yo, si tengo una capacidad buena de negociar, como comprador, puedo cambiar el tipo de Incoterm. Recuerden que los Incoterm estamos bajo la publicación 2020, como le llaman, de la Cámara de Comercio Internacional, que entró en vigencia el año pasado, el 1 de enero del año pasado. Bueno, esto yo lo vuelvo a poner porque lo vuelvo a recalcar. ¿Quién nos regula los Incoterm? Y porque, o sea, ¿a qué voy? Que los Incoterm no son sustitutos del contrato. O sea, ¿por qué puse esta lámina nuevamente y que se repite en otras veces? Porque muchas veces la gente piensa que el Incoterms es lo que hace al contrato de compraventa. No, señores. El contrato de compraventa internacional, como cualquier contrato, tiene distintos términos o conceptos que se fijan y se negocian entre las partes.
Y eso implica de que no solamente uno hace que todo ese uno sea el contrato de compraventa internacional. ¿Ya? En este caso, el Incoterm no es sustituto del contrato, no porque yo diga que es CFR, la cláusula de importación, te estoy diciendo que eso implica todo lo demás que implica un contrato. ¿Ya? Los contratos, voy a mostrar en cámara ahora un poco. Bueno, los contratos en sí son eso, un contrato que tiene distintos términos, ya términos y condiciones. Por ejemplo, el Incoterm no determina la mercancía vendida, el tiempo, el lugar, el método, forma de pago, la consecuencia de la demora en la entrega, las sanciones que pueden existir, la tarifa, los aranceles, no porque sea FOB me van a cobrar un arancel más alto o más bajo, los derechos de propiedad, no porque yo estoy importando cosas que es una Barkie y no una Barbie, ¿ya? Y es FOB y es una Barkie, es una imitación de una Barbie, me van a dejar pasar, y los métodos o leyes para la resolución del incumplimiento del contrato, ¿ya? Tenemos la finalidad de los Incoterm, ya saben, que es establecer el lugar de entrega de parte del vendedor de las mercancías y desde donde el comprador se hace cargo de las mercancías para efectos de llevarla a su país, ¿ya? En ese sentido, los riesgos y costos que se sumen. Bueno, determinan que los Incoterm, el precio, el momento donde se transfiere las mercancías, el lugar, la entrega de las mercancías, quién contrata y paga el transporte, quién contrata y paga el seguro, qué documentos se deben tramitar. Aquí hay un esquema súper simple en los Incoterm para que tengan siempre claro de que la Cámara de Comercio, que los publica el año 1936, es la encargada de actualizar. No hay nuevos, está mal dicho, no salieron los nuevos Incoterm, no, salió la actualización de los Incoterm. Los Incoterm existen en el año 1936, por lo tanto, las 20 publicaciones que hay, 19 publicaciones que hay, se llaman actualizaciones de Incoterm. Esta actualización, la última del 2020, y recuerden que los Incoterm, como la Cámara de Comercio lo dice, son reglas para que ustedes puedan hacer mejor una acción de comercio exterior. Ya aquí están clasificados los 11 Incoterm bajo la nueva publicación, y esta tablita es muy buena porque te clasifica tanto en la letra, ya hay dos formas de clasificar los Incoterm, en la letra E, ex-work, que es donde el vendedor tiene menor responsabilidad, las del grupo F, donde dos de ellas son de carácter marítimo, y la otra terrestre o aérea, te lo está diciendo ahí el mismo esquema, la E y la F son la responsabilidad dura hasta la entrega, hasta el país del exportador, hasta ahí dura la entrega. Y las cláusulas C, porque parten con C, dos de ellas son hermanas gemelas, ya de hecho CFR es igual que CPT, pero CFR marítimo, y CIF es marítimo igual que CIF, pero cumple lo mismo, pero distinta vía de transporte, y las cláusulas D con la nueva cláusula incorporada para aclarar la cláusula DAP, que es la de PEU, ¿ya? Las formas de pago, otro término a negociar dentro de un contrato de compraventa. Estoy tocando los puntos más importantes, que existen 20.000 puntos dentro de un contrato de compraventa, pero los puntos más importantes son los que estoy tocando. La forma de pago son el medio a través del cual el comprador hace llegar al vendedor las divisas establecidas en el contrato de compraventa como valor de las mercancías transadas, ¿ya? Generalmente es el vendedor el que pone las condiciones de venta, la forma de pago o término de pago, como se llama, y el comprador la acepta, pero puede incluso haber una mezcla de formas de pago. Puedo yo pagar el 50% pago contado, que significa pago anticipado, y el otro 50% lo puedo pagar con una transferencia bancaria o una orden de pago. Ya puede haber una mezcla de formas de pago. La cobranza como tal es la cobranza documentaria, como la expliqué yo en clases de formas de pago. Aquí, de las 4 formas de pago que se reconocen, 2 son reguladas por la misma Cámara de Comercio Internacional, que publica los Incoterm y los actualiza. Yo ya dije en la clase anterior que estas publicaciones son súper antiguas. Las cobranzas documentarias son del año 95 y de la carta de crédito son del 2007, y no contemplan negociaciones o envío de documentos vía digital, todo es presencial. Por lo tanto, creo que las grandes modificaciones, y creo que los cursos que vienen más adelante para DataSur y para no sé qué profesor, ya será las actualizaciones de cartas de crédito y cobranza, que sí tengo entendido que se están haciendo ya para efectos de
lo no presencial, ¿ya? Aquí hay un esquema normal, cómo se elige una forma de pago, cómo se negocia una forma de pago, va a depender de lo que quiera el comprador o el vendedor, en este caso, de lo que esté persiguiendo. Hay 3 criterios para elegir una forma de pago: la confianza, el riesgo y el costo. Los triángulos que están de mayor a menor implican de que existe una mayor confianza, un mayor riesgo y un menor costo, ¿ya? Obviamente, en un pago contado hay confianza entre las partes y un mayor riesgo, pero el costo es menor. La participación de los bancos en una orden de pago y un pago contado solamente implica que los bancos, si es que participan bancos, no es obligación que en un pago contado y una orden de pago participen bancos, la responsabilidad del banco es solamente transferir dinero, ¿ya? Porque los documentos generalmente van acompañando a las mercancías, ¿ya? Y a medida que vamos avanzando, ya la cobranza documentaria tiene un rango medio, ya, porque hay participación de los bancos, el exportador embarca y presenta los documentos de embarque a un banco remitente para que se los cobre a un importador en el extranjero. Y la carta de crédito es la forma de pago que representa que mayor confianza, o sea, cuando yo opto por una carta de crédito, cuando yo tengo menos confianza, eso quiere decir, cuando yo opto por una carta de crédito, cuando yo tengo menos confianza contra la parte para evitar altos riesgos en la operación, pero tengo que saber que asumo un mayor costo financiero, y el mayor costo financiero en cualquiera de estas las asume el importador. Por eso para el importador es súper importante negociar esto que tiene que ver con la forma de pago, ¿ya? Otra cosa importante a negociar es el medio de transporte, pero el medio de transporte como lo vemos acá, ¿ya? El medio de transporte como lo vemos acá, que no lo veo por pantalla, se puede hacer la imagen, me tapa algo. El comercio internacional, el transporte puede ser aéreo, marítimo o terrestre, ¿ya? Y de eso puede ser de carga, puede ser de encomienda, puede ser de pasajeros o puede ser de guerra. Están regulados por la Organización Mundial de Aduanas, por la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial, el Organismo Mundial de Comercio, ¿ya? La Organización Mundial de Comercio, perdón, y también la Cámara de Comercio Internacional entrega reglas, entrega manuales. Son muy buenos esos manuales que entrega la Cámara de Comercio Internacional. Ojalá ustedes se puedan meter a la Cámara de Comercio Internacional y comprar originalmente esas reglas, esos manuales que existen. El Incoterm es un manual. Las formas de pago también son manual, pero tienen manuales muy buenos de transporte, de carga, de consolidación, la Cámara de Comercio Internacional, ¿ya? La Cámara de Comercio Internacional no solamente se carga del Incoterm, sino que también regula las formas de pago y todo lo que tenga que ver con el movimiento de carga, pero solamente como recomendación, ¿ya? Ya, bueno, aquí están los distintos medios de transporte. ¿De qué depende la negociación del transporte como factor importante? Depende de la mercancía en sí. Y depende del lugar donde esté el vendedor y el comprador. O sea, si hay un océano que nos separa, difícilmente vamos a contratar un terrestre y vamos a tener que contratar un transporte marítimo y un transporte aéreo. No se dice flete, vuelvo a repetir lo mismo. El que contrato yo no es un flete, es el transporte. Yo contrato el servicio llamado transporte. El flete es el costo que implica el transporte. ¿Y cómo sale el flete? ¿Cómo llego a ese flete? Llego a través de el valor de la mercancía, o sea, la mercancía que se va a transportar, sus características físicas, la distancia, el medio de transporte, los riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día este factor, este término del transporte en un contrato, que lo pongo como destacado, es importantísimo. ¿Por qué? Porque está representando, sobre todo el transporte marítimo de China, está representando atrasos, barcos que no llegan, barcos que me botan, que me rolean, que me cambian no sé, pues que me cambian porque se prefiere otra carga, el flete está representando ya más del 30% del valor del costo. Por eso es bueno tener un asesor que sepa manejarse en todo lo que es embarcadores, freight forwarder, MBOCC, etcétera. Todo eso es bueno porque ahí pueden cotizar de mejor forma un flete y no esperar que la mercancía se les caiga. Si la mercancía se les cae, o sea, si la mercancía está para ser embarcada y por X problema las bajan, genera un problema inmenso. En la cadena logística genera un problema inmenso. Ya te la embarco en una semana más, pero yo estaba esperando que esa carga una semana más atrasa todo. Y atrasa incluso todo lo que tenga que ver con el trámite.
ya el trámite. Lo mismo pasa en exportaciones, Así que hoy día está súper complejo esto y no solamente lo está viviendo Latinoamérica, sino que lo está viviendo Europa. En Europa es más fácil el cambio o flexibilidad, ¿ya? O sea, si el barco no me aguantó, lo puedo cambiar a tren o camión porque existe la posibilidad. Pero acá en Chile, si el barco no me, si me botó el barco en China con una carga, y no es llegar y cambiarlo a avión. Primero, porque a lo mejor la carga no está permitida por sus dimensiones en el avión, y segundo, si está permitida, el costo del avión se me va a ir, el costo del flete del transporte aéreo se me va a ir a las nubes respecto a esa flexibilidad que yo podría tener. Los documentos solicitados, también otra cosa súper importante. ¿Quién impone los documentos a negociar? ¿Quién impone al vendedor qué documentos le debe mandar? Eso me refiero con negociar. Negociar es que viene del concepto de comercio exterior, ya, negociar. ¿Quién debe poner los documentos en la mesa, los documentos de embarque que debe mandarle el vendedor? Es el comprador. El comprador es el que debe exigir qué documentos deben venir y con qué condiciones o qué condiciones deben cumplir estos documentos de embarque. ¿Por qué? Porque es el importador, aparte que la mercancía, que cumpla con todas las condiciones, es el importador el que va a tener que importar en su aduana, utilizando los servicios generalmente de un agente aduanal, un despachante, un despachador, un agente de aduana, y esos documentos son los que sirven para despachar esa mercancía. Por lo tanto, si usted no sabe negociar bien los documentos que tienen relación, los documentos tienen relación con la mercancía, ¿ya? Generalmente los documentos base, los documentos que siempre deben estar son el documento de transporte, ¿ya? Que nace en el país del vendedor. El documento de transporte no nace físicamente en el país del importador. No me vengan con cosas que sí lo pueden emitir acá. Estoy hablando que físicamente nace en el país del exportador y tiene que ser mandado desde allá hacia acá. ¿Por qué? Porque el documento de transporte representa que la mercancía fue embarcada, ¿ya? Independiente que yo lo pueda obtener acá también, ¿ya? Y la factura comercial. Esos dos documentos son esenciales. Con esos dos documentos, ustedes, por lo menos en Chile, con esos dos documentos ustedes pueden llevar a cabo la importación. Ya a los otros documentos les llamamos accesorios, y eso van a depender si existe acuerdo comercial, si la cláusula es CIF o SIP para efectos de un certificado de seguro, una póliza de seguro de por medio, si la mercancía tiene que cumplir con alguna normativa sanitaria, con alguna medida agrícola, con algún control de calidad, etcétera. Todos esos documentos son accesorios, ¿ya? Pero con la factura y con el documento de transporte respectivo, según la vía de transporte, por lo menos en Chile, según la normativa chilena, según el compendio, se puede llevar a cabo la importación. Aparte de entregar lo que en Chile se conoce como mandato, o sea, mandatar a la gente de aduana, a través de Chile se hace eso mismo. Me gustaría saber cómo se hace en otros países. En Chile, en una importación, yo mandato a mi agente de aduana, le digo a mi agente de aduana que me represente ante la aduana X, a través del endoso del documento de transporte. ¿Ya? Yo no sé cómo se mandata a un agente de aduana o a un agente aduanal, como me pueden llamar en otros países. En exportaciones en Chile es a través de un poder simple, una carta que no es notarial, y en importaciones es a través del endoso de parte del importador al reverso del documento de transporte respectivo, sea CRT, BL o guía aérea, ¿ya? De los documentos, bueno, tenemos acá, puse ejemplos, tenemos un BL, este es un BL House, nace de un máster acá, por lo menos aquí está la M, esto es un BL corregido, ya por si acaso está corregido 1, 2, 3 veces, pero nace de este es un BL hijo, o House, ya nace un máster, que sería un documento a negociar, va a depender y con todas las condiciones, esto es una factura, la factura, lo ideal, la factura, a ver, si ustedes, por lo menos en Chile, si ustedes compran CIF, la factura es obligación que venga desglosado del valor CIF. O sea, para Chile, para una importación CIF o SIP, la factura debe venir el valor FOB, el flete, el seguro. Y el CIF, aparte de que venga el documento de transporte y el documento de seguro en el juego de documentos del exterior. Ya en Chile es obligación que si yo estoy comprando CIF, la factura tiene que venir desglosada, Si yo compro CFR, tiene que venir el FOB y el flete. Si yo compro FOB, FOB. Si yo compro export, export, ¿ya? Para efectos prácticos, pero para efectos de la determinación de gravámenes, porque todo esto es para efectos de determinación de gravámenes. Recuerden que la aduana está fiscalizando el ingreso de mercancías
por pasos habilitados y fiscaliza a través de la presentación de la declaración de ingresos con el fin final del pago de gravámenes. Por lo tanto, y el pago de gravámenes nace de un concepto mundial que es el valor aduanero, que sería el CIF o SIF, ¿ya? Lo expliqué la semana pasada. Ya en este caso, la cláusula es FOB, ¿ya? Por lo tanto, por eso que la factura viene solamente desglosada en FOB. Arriba dice que es FOB Hong Kong, ¿ya? Y tenemos un certificado de seguro, pero este certificado de seguro fue hecho. Ojo, yo estoy comprando FOB, aquí Chile está comprando FOB y eso implica que del seguro no viene de afuera, pero yo puedo tomar un seguro en Chile. En Chile se puede, lo hablamos la semana pasada y también generó comentarios en el chat. En Chile para importar tenemos que conformar valor aduanero y el valor aduanero es el FOB, el flete del seguro. ¿Ya? Si no hay seguro, porque la cláusula no... ¿Dónde viene un seguro tomado, un certificado de seguro, una póliza de afuera, cuando la cláusula es SIF o SIF? Bajo otra cláusula no es obligación y es obligación del vendedor tomar el seguro y lo toma en el país, en este caso en su país. Este seguro está tomado en Chile, incluso en Chile puede ser una cotización, puede reemplazar una toma de seguro concreta. Y si no, hablé la semana pasada de que se podía aplicar en Chile para, igual tengo que conformar un valor CIF y no puedo poner seguro cero, tengo que poner un teórico y la normativa chilena habla de que el teórico del seguro es desde un 2%. ¿Ya? ¿Qué otras cosas son importantes también de un contrato de compraventa? Todo lo que tenga que ver con el envase, el empaque y el embalaje. ¿Ya? Ahí está la definición de lo que es el envase, empaque y embalaje, ¿ya? Para efectos el envase es el producto con serie de normas a nivel internacional y que cumple cumplir, perdón, a nivel internacional y que cumplir por su función primordial de aglutinar y proteger el producto. Es el elemento que llama la atención del consumidor. El envase es cómo le llega al consumidor final, ya la mercancía. El empaque, parte fundamental del producto, además de contener, proteger y preservar el producto, permiten que éste llegue en óptimas condiciones al consumidor final, poderosa herramienta de promoción y venta. Esto también debe formar parte de un contrato de compraventa internacional, cómo tiene que estar. Y el embalaje va a tener relación directa con el medio de transporte. Tiene por función la de agrupar y así juntar los productos para su embarque y transporte hasta los centros de distribución. Ahí tenemos un pallet enjaulado, ¿ya? Con las cajas que están entre medio, ¿ya? Existe el empaque primario, el secundario y el terciario para efectos de después trasladarlo a un embalaje definitivo para el transporte internacional. Un modelo de contrato de compraventa internacional que no debe faltar en un modelo de contrato de compraventa internacional. Bueno, la fecha, las partes que están involucradas dentro del proceso, las mercancías que se van a transar, ya el precio de estas, las condiciones de entrega, el envase, el embalaje, las formas de pago, ya, y las partes que firman el contrato también para efectos de número de ejemplares, el lugar, la fecha y la firma del contrato. Los contratos internacionales pueden ser distintos, pueden tener distintas condiciones según las partes involucradas. Hoy día a lo mejor alguien me puede decir, no hubo ningún contrato, fue todo de palabra, perfecto, pero yo estoy hablando dentro de una legalidad. Siempre debe existir un contrato. El contrato establece los derechos y obligaciones para las partes involucradas en un contrato de compraventa internacional de mercancías. Y el resumen del contrato de compraventa de mercancías, no olviden nunca que es la commercial invoice, la factura comercial. Así que si uno sabe negociar bien, el costo le va a salir menor y va a tener una mayor rentabilidad en la venta de ese producto o en la compra de ese producto en algún momento. Por eso quería tocar este tema, y este tema no quise sacarlo de que para llegar a un contrato tiene que haber una negociación previa. Esa negociación va a depender, tiene distintos estilos y va a depender de muchas cosas o características del negociador. Muchos de ustedes a lo mejor negocian por correo electrónico y listo, ¿ya? Pero yo estoy hablando de lo que es formal. Si lo hacen de otra forma, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque lo más probable es que haya confianza entre comprador y vendedor. Eso sería por mi parte. Muchas gracias, Salvador, por la clase. Tengo algunas preguntas que si quieres las empezamos a resolver de inmediato. Por supuesto. Pero toma agüita, tranquilo. No olvidar que en el chat al inicio, bueno, si la gente no alcanzó a entrar antes, le estamos solicitando que nos puedan contestar una encuesta con el fin de mejorar nuestro servicio, nuestras clases, etc. Y así que les voy a dejar en el chat el link para que puedan contestar esta pequeña encuesta. No es tan pequeña, pero sí nos serviría bastante.
Voy a ser súper sincero. Salvador, comenzamos con las preguntas. No son muchas, ya, así que voy a tratar de englobar. Hay varias que son muy parecidas, así que las voy a tratar de englobar en una, ¿ya? Como dato, les cuento que esta presentación está siendo grabada, se subirá al canal de YouTube de DataSur aproximadamente mañana o con seguridad el lunes en la mañana. En ¿Ya? Porque seguridad el me lunes en la mañana. estaban preguntando. Ahí estoy viendo algunas preguntas, sí. Estoy viendo, aprovechando de... Pregunta, Felipe. Pregunto. Entonces, José Luis Galeano pregunta, bueno, dice una consulta, mejor dicho. La cláusula de controversias y el lugar de mediación, donde debe, ay, aquí lo escribo un poco mal, donde el comprador o vendedor, no entendí muy bien la pregunta. Yo aquí la estoy leyendo, dice una consulta, la cláusula de controversia en lugares de mediación. La cláusula de controversia es la cláusula que se establece para efectos de cuando el contrato pueda presentar algún problema, o sea, cuando el contrato entra en controversia, o sea, entra en el no cumplimiento de lo acordado previamente, y debe establecerse los motivos que implica activar esa cláusula de controversia, y además debe establecerse el lugar donde se va a mediar, si en el país del vendedor, en el país del comprador o en un tercer país. Eso es. Perfecto, entonces aquí vamos a dejarlo respondido. Gustavo Jiménez pregunta, ¿es obligatorio suscribir un contrato de compra-venta internacional o este queda formalizado con la aceptación de la cotización? Mira, yo te puedo responder dos cosas. No es obligación, a ver, en la práctica, no es obligación tener firmado un contrato de compraventa internacional para empezar a realizar tu importación o tu exportación. Es solamente una formalidad para efectos de lo que quiera la empresa importadora o exportadora, pero ahí tú dices al final solamente con la aceptación de la cotización, o sea, con la aceptación de la factura pro forma, eso llama cotización, queda muchas veces, y después la emisión de la orden de compra, queda formalizado ese contrato de compraventa internacional, ¿ya? Y incluso ese contrato de compraventa internacional puede salir, se puede estar redactando para asegurarse de que todo esté bien al final, pero ya la operación de comercio exterior ya se está llevando a cabo solamente por el efecto de que se aceptó la oferta a través de la factura pro forma y de la orden de compra. Así que, por eso digo, lo normal es que exista un contrato, pero no necesariamente ya yo voy a estar embarcando y lo estoy embarcando porque ya hay una orden de compra que formaliza un contrato que todavía no se ha hecho y que se puede hacer después, ¿ya? Pero ojo, eso no implica que yo no negocie igual las condiciones. O sea, la orden de compra no sustituye al contrato de compraventa internacional, la factura pro forma no sustituye, pero sí involucra muchos términos que deben ir en el contrato. Y por eso que uno lo toma como esa forma para partir al tiro sin el contrato firmado. Perfecto. Salvador, te pido un favor, ¿puedes dejar de compartir para que te veamos en pantalla completa? Ya, perfecto. Estoy... Oye, es que estaba viendo eso. Bueno, ahí está mi correo, por favor, y mi teléfono. Está bien, ya, eso si lo quieren. Adiós, Salvador. Listo, estoy en pantalla completa. En Perfecto. pantalla completa no estoy compartiendo con la línea y con Felipe, pero pantalla Ah, completa. no, claro, no, eso Es que depende de cada uno. aquí hay una controversia, aquí hay una controversia, aquí hay una controversia. ¿Ya? Es que en realidad depende de la pantalla, cada uno si escoge ver full al que está hablando o no. Perfecto, ya me está hablando ya de que Ah, tengo deficiencia. ya. Listo, otra pregunta, Continuando. Felipín. Stephanie Díaz nos pregunta, en el caso de importaciones, entre paréntesis Chile, ¿todos los proveedores deben tener un contrato de compra-venta internacional? Puede ser que no haya contrato y que el importador compre a través de facturas comerciales y acuerdos en correos electrónicos. Sí, sí, a ver, espera. Ella está apuntando al desaduanamiento, parece. El contrato no forma parte de la importación, por lo que estoy entendiendo. Los contratos de compraventa internacional no forman parte de los documentos de embarque que van en la carpeta de despacho. El despacho es el trámite ante aduana. Por lo tanto, basta con que te llegue la factura original, ya eso pide Chile, y los demás documentos para poder importar, ¿ya? Así que el contrato en sí es algo que se lleva entre el comprador y el vendedor y que jamás te lo va a pedir la aduana para efectos del desaduanamiento. ¿Por qué? Porque la factura, que es obligación presentar, original, y tiene que ser original si que la mercancía cae en el examen físico, puede ser
De hecho, yo puedo hacerle, hay otra cosa que dijo también ella ahí, con un correo electrónico, en la factura, puede haber un borrador de la factura para que la gente aduana se ponga a hacer ya la declaración de ingreso, aquí se llama declaración de ingreso, pero en la carpeta tienen que ir los originales. Yo puedo pasarle un borrador de los documentos de embarque que me van a llegar a mi agente de aduana para que empiece a preparar el trámite de despacho ante la aduana, pero solamente para hacer un retiro directo. O sea, incluso aquí se llama trámite anticipado, o sea, que la mercancía cuando llegue, ya la mercancía esté tramitada y pagado los gravámenes y se saque directamente de zona primaria y no caiga a piso. Sí se puede hacer. Pero hay salvedades. Si la mercancía cae en aforo, la factura y todos esos borradores tienen que ser originales. Pero el contrato no sirve no es un documento de embarque, ¿no? Listo. Perfecto. Gustavo Jiménez nos pregunta, ¿el contrato es un documento aceptable en un litigio o solo es una formalidad para fijar condiciones? Perdón, la primera parte que dice, ¿cómo dice? De nuevo, Gustavo Jiménez nos dice, ¿el contrato es un documento aceptable en un litigio o solo es una formalidad para fijar condiciones? Yo en la práctica te digo que solo para fijar las condiciones. Es aceptado, yo lo dije al principio, es aceptado en un litigio, pero se rige por las normas del país, por lo tanto, la legislación, el contrato, no porque exista un contrato internacional, la legislación española, el vendedor es español, el comprador es argentino, la legislación española va a aceptar lo que se establece en ese contrato y la legislación argentina. Eso es totalmente distinto. Eso tiene que solucionarse. Cada contrato se rige y lo dice por la normativa de cada país. O sea, si la normativa de cada país establece una cosa y el otro país establece otra cosa distinta, ahí va a haber controversia. Así que en sí establece las condiciones. Lo último es lo más normal, es lo común, ¿ya? Las condiciones de entrega de la mercancía. Perfecto. Stephanie Díaz nuevamente nos consulta. En el caso de importaciones, entre paréntesis Chile, si la forma de pago es a crédito, pero sin carta de banco, ¿qué forma de pago es? ¿Cómo se llama ella? Para nombrarla así con nombre y apellido. Stephanie Díaz. Hola, Stephanie Díaz, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? Espero que bien. No dice qué país es, me gustaría saber de qué país están hablando. Stephanie tiene un De Chile enredo. porque está haciendo consultas de Chile. Ah, ya. Tiene un enredo, Stephanie. Mira, haz la pregunta de nuevo. Mira, haz la pregunta. En el caso de importaciones, entre paréntesis ¿Ya? Chile, si la forma de pago es a crédito, pero sin carta de banco, ¿qué forma de Ya, pago carta de es? banco, yo creo que quiere decir carta de banco, quiere decir carta de crédito. Si la forma de pago es a crédito, ella está diciendo a plazo, no es a crédito, a plazo, ¿ya? Ella dice a crédito, pero está diciendo a plazo, ¿ya? Y no es una carta de crédito, ¿ya? Es una cobranza documentaria, que generalmente son cobranzas documentarias, son a plazo, ¿ya? Y que no hay un préstamo bancario, sino que el exportador te permite pagar, por ejemplo, 60, cuando en las cobranzas dice 60 días fecha de embarque, es una cobranza, ¿ya? Es una cobranza. Salvador, aquí tengo una pregunta que me interesa mucho, que no sabría responderla yo. José Luis Galeano nos pregunta, ¿es necesario para las corporaciones grandes incluir cláusulas de derechos humanos en los contratos? Es que ahí, o sea, los derechos humanos en términos de pasar a llevar que la compra y venta el contrato que se está firmando entre un vendedor y un comprador entre empresas, yo eso no lo sé. Yo creo que el contrato establecer algunas cláusulas en las cuales se establezca que el producto que se está transando cumple con toda la legalidad, la normativa ambiental y de cumplimiento para efectos del cuidado de las personas. Pero de los contratos que yo estoy tratando, nunca he visto un contrato compraventa internacional que se refiera específicamente a los derechos humanos y cómo podría tener relación los derechos humanos en bueno, si hablamos se me ocurrió ahora algo, un contrato de armamento, podría ahí haber una cláusula respecto al uso de ese armamento, porque se transan armas y las transacciones de venta y compra de armas es el principal mercado, lo que más mueve plata es las armas y después las drogas, ¿ya? Forma ilícita. Por eso yo creo que dependiendo de la mercancía, yo creo que sí podrían haber
no lo he visto en la práctica, pero sí deberían haber anexos respecto al uso de la mercancía para efectos de cumplir con los derechos humanos, ¿ya? Respetar los derechos humanos. Perfecto. No, sí, era una pregunta difícil, yo no habría sabido responderla. No sé Es si que, sí. es que claro, porque si tú lo miras, si la compra-venta es tomates, o sea, ¿para qué voy a incluir una cláusula de derechos humanos? Ah, alguien me va a decir, pero si esos tomates vienen contaminados, viene una bomba dentro. No, hablemos en serio, ¿ya? Por eso yo creo que una muy buena pregunta. Yo creo que sí, todas estas cosas, todas estas mercancías IMO, todas estas mercancías peligrosas, a lo mejor como los armas, que aparte que tienen una normativa especial para ser transportadas, las armas no son consideradas mercancías IMO por si acaso, ¿ah? La estoy poniendo como ejemplo. Yo creo que ahí sí, cuando estamos hablando de algo tan grande como un arma, debe haber una cláusula que establezca que no van a ser utilizadas para en contra de las poblaciones, sino que solamente para, por ejemplo, ejercitar a sus ejércitos, practicar con sus ejércitos, ¿ya? Yo creo que por ahí va. Yo en la interna, lo único que sé de cláusula de armas es que no pueden ser revendidas a otros países. Lo único que tengo como dato. Se los Bueno, puedo como lo dar. hizo, no quiero mencionar, pero Sí, dejémoslo ahí. sí, que nomás, porque hay países pueden haber vecinos que han hecho eso Sí. y lo han hecho. Juan, Ya. Juan Vargas nos consulta. ¿La orden de compra es un contrato? La orden de compra no es un contrato, es la aceptación de la forma, es la aceptación de la factura pro forma o de la oferta que te hizo el vendedor. La orden de compra es un documento comercial, el número de la orden de compra es súper importante, sobre todo cuando hay manejo logístico de la bodega, porque el número de orden de compra puede ir también en la factura comercial y todo lo que tenga que ver puede ir en la guía de despacho también y todo lo que es el seguimiento, pero en sí la orden de compra no es el contrato, es un documento más, la aceptación de una oferta. Perfecto. Ya, mira, aquí Rubén hizo una pregunta un poco llevado a una problemática de él, pero que puede servir para varias personas. A ver si lo puedo ayudar. Rubén Silva nos dice, hola, Hola respecto a la Rubén. contratación de una compra y venta, me ha tocado recibir documentos que vienen erróneos y que se me insta a no decir al cliente que está errado. ¿Qué consejo puede dar para aclarar que los clientes no tienen la razón para estos casos? Supongo que se refiere en documentación. Es que necesito saber qué es Roberto, o sea, qué parte está cumpliendo. Rubén, ¿Quién es Rubén. Roberto? ¿Es un agente de aduana? ¿Es un importador, exportador? Para poder responder tengo que saber quién es él, qué papel está cumpliendo, a eso me refiero. Sí, perfecto. Vamos a ir, por si nos contesta por ahí, vamos a seguir Ya, o sea, con la si él recibe pregunta. documentos añejos, por eso te necesito saber en qué condición está él para efectos de entendido, ¿no? Me falta algo ahí para Sí, contestar, ¿ya? Si, por ejemplo, Roberto fuera un banco y recibe documentos de negociación para carta de crédito, obviamente no los tendría que aceptar y no tendría que pagarle al beneficiario, que es el exportador, ¿ya? Pero necesito saber qué papel está cumpliendo Roberto ahí. perfecto. Tengo las últimas dos preguntas. Luciano Moreno nos pregunta, ¿dónde se registra un contrato internacional? ¿Registrar un contrato internacional? Ah, no. ¿Registrar como patente? No lo sé, ¿no? Supongo que se refiere a que cuando hace un contrato uno, dejarlo como eh, registrado, almacenado, No, o quedará que es válido. almacenado. No, no, como que dejarlo en alguna instancia intermedia, no, queda, Mira, si Luciano es de Chile, queda yo creo que recepcionado tanto por el comprador. Por eso que al final de lo que yo mostré decía, deben siempre los ejemplares por lo menos ser dos copias, una para el importador y otra para el exportador, pero que registrados, o sea, de que frente a una entidad gubernamental, de que contratos, si hay un contrato internacional, no, por lo menos en Chile no ya, lo veo perfecto. así. Justo No lo veo así. justo nos estaba A no ser contestando que, eso. a no ser que el país sea un país proteccionista y exija que se valide que realmente existe un contrato de compraventa internacional y te exija que tú deposites ese documento en un organismo público porque el país es proteccionista. Puedo dar ejemplos de eso y que me lo imagino, pero tampoco lo voy a dar porque no voy a Perfecto. ofender a nadie. Y la última pregunta, entonces Luciano quedó ok con su respuesta. ¿Ya? Eh, Roberto no, te mandó aquí la está. aclaración, ¿o no? Sí,
Él no, perdón. Estaba leyendo que aquí mandaron una pregunta sobre un diplomado, pero eso después lo ves No, tú directamente. Sí. Ya. Hilda Ventura, que nuestra última pregunta, chicos, dice, hacer un comentario. Tratar el transporte y el seguro debe considerar el Incoterms acordado en el contrato de compraventa internacional. Es un comentario simplemente. Contratar el transporte y el seguro deberá considerar el Incoterms acordado en el contrato de compraventa internacional. Es un comentario. no entiendo el comentario de ella, no lo entiendo. Dice que al contratar un transporte y el seguro se debe considerar el Incoterms acordado en el contrato. Resumiendo Claro, eso. pues, claro, eso es obvio, eso lo he dicho siempre. Quien contrata el transporte y el seguro va a depender del Incoterms, y eso es sabido, es sabido. Si yo vendo FOB, el transporte lo va a contratar el comprador, es responsabilidad del comprador. Por lo tanto, por eso que es importante los Incoterms, por eso que los mostré. Y de los Incoterms nace la responsabilidad, tanto para el vendedor y el comprador, de contratar o no contratar el seguro. Por lo tanto, el tema está clarito. Está clarito de que de los 5TEN nace la obligación para el vendedor y para el comprador de quién debe contratar el transporte y el seguro. Por eso que son tan importantes los 5TENs. Siempre lo he dicho. Caso cerrado, como dice la doctora Polo. ¿Ya? Perfecto, Salvador. Con esto Y se terminamos toman la en ronda de serio, en serio. preguntas. Espero que todos hayan aprovechado muy bien esta clase. Te agradecemos, Salvador, Yo como siempre. quiero dar, para terminar, agradecer, muchachos, la paciencia, todo no fue tan práctico, me gustan los cursos más prácticos, pero sí hablamos de un tema que nunca se toca, por eso Paulo lo quiso poner. Pero pues, les digo, en junio va a haber una aplicación. Todo es esa misma niña que en Chile que me preguntó, mezclando términos, ahí vamos a hablar de formas de pago, aplicación de formas de pago. La semana pasada yo hablé de la aplicación de los Incoterms, ¿ya? No sé si la última persona que hizo ese comentario estuvo presente. Los Incoterms son súper importantes y de eso depende quién contrata. Siempre el que va a pagar todo es el comprador, ¿ya? Por si acaso. Siempre el que va a pagar todo es el comprador. Los Incoterms establecen quién contrata. El transporte y el seguro que son tan importantes en una transacción. Agradezco la presencia nuevamente, la asistencia. Me encanta esto, es parte de mi vida, de mi vocación. Yo como ingeniero sé harto comercio exterior, pero ustedes también deben saber mucho más que yo, a lo mejor en ciertos términos, y que es bueno que DataSur esté haciendo esto, sobre todo gratis, porque le entrega la posibilidad a muchos que no tienen la posibilidad de pagar un curso, de hablar y de poner, ojalá lo ideal sería que la clase nos enfrentáramos, pero para eso existen otros cursos, otros diplomados. Así que agradezco y hoy día le mando saludos a todo el mundo, a todo el mundo, a mis alumnos de INACAP sí que me están escuchando y a mis alumnos de Saludaron por ahí el Valdeluxo que me están Urdina. escuchando también. Sí, lo de INACAP. Hay más de uno que me está escuchando también. Gracias, Perfecto. Paulo. O sea, Felipe, gracias, Paulo, por la invitación. Gracias, muchachos, por escucharme. Saludos desde Chile.